Vale, vamos a comenzar por donde nos habíamos quedado en percepción. Creo que era en el punto 3, que eran mecanismos fisiológicos. Bien, punto 3.1. Detectores de movimiento. No conocemos con exactitud los mecanismos fisiológicos de la percepción del movimiento. Existen neuronas especializadas en la detección de la dirección del movimiento. En los años 60, utilizando la técnica de registro unicelular, se identificaron neuronas sensibles al movimiento en una determinada dirección en los sistemas nerviosos de ranas, palomas, conejos, ardillas, gatos y monos. Esta parte, si recordaréis que algunos que ya se haya dado psicobiología, nos hablaban de esto en el tema de sensorial, si no recuerdo mal. Bueno, pues nos dice eso, que básicamente nos preguntan si habrá neuronas especializadas en esa detección de la dirección del movimiento, ¿no? Pues en los 60 se hicieron una serie de técnicas de registros unicelulares, bueno, básicamente para determinar pues la dirección en los sistemas nerviosos de ciertos animales, en este caso pues ranas, palomas, conejos, ardillas, gatos y monos. La ubicación de estas neuronas es diferente según la escala filogenética. En organismos más inferiores, por ejemplo conejos, aparecen en las células ganglionares de la retina, indicando que el procesamiento sería fundamentalmente periférico, mientras que en organismos más evolucionados, por ejemplo gatos, únicamente pues un 1% de células ganglionares son sensibles al movimiento. No se han encontrado neuronas ganglionares sensibles al movimiento en monos. Indicaría pues que en los organismos superiores el movimiento se procesa a un nivel más central. En los humanos, en estudios psicofísicos sobre efectos de movimiento de la cascada, se sugiere que como consecuencia de una exposición continuada a una estimulación, determinadas neuronas llegan a fatigarse y la fatiga puede sesgar el sistema hacia la dirección opuesta. Se estudió mediante la técnica de adaptación selectiva, donde se expone a los sujetos durante un periodo de tiempo prolongado a un estímulo en movimiento, por ejemplo, pues un patrón de líneas que se desplaza en una determinada dirección. Esto provoca una disminución en la sensibilidad que no se generaliza a otras direcciones o velocidades distintas. Los datos obtenidos apoyan la existencia de neuronas sensibles al movimiento y sintonizadas a una dirección y o velocidad específicas. En los humanos, los detectores de la dirección del movimiento no son periféricos y se encuentran en el córtex visual. Mitchell, en 1975, presentó un estímulo adaptador, movimiento en una determinada dirección, a los observadores en un solo ojo y obtuvieron posefecto de movimiento a una dirección específica. Si los detectores de la dirección del movimiento estaban ubicados en la retina, no debería producirse transferencia del posefecto del movimiento al ojo, que no había sido estimulado. Pero los resultados mostraron que se producía, esta parte es importante ahora, donde nos dicen que los resultados mostraron que se producía el posefecto en ambos ojos, esta parte que citamos. Ahora, lo que nos dice de esto indicaría una transferencia del posefecto entre ambos ojos, por lo que los detectores estarían situados en el córtex visual, ¿vale? Donde se combina la información sensorial. Por ejemplo, para entendernos, la transferencia no se produce en observadores con visión binocular deficiente, lo que refuerza o lo que reforzaría esta afirmación. Debe haber una fusión binocular, ya que cuando cada ojo observa un movimiento en direcciones distintas, no se produce el posefecto de movimiento, ¿vale? Entonces, requerimos pues de esa fusión binocular, ¿vale? Bien, punto 3.2. Análisis cortical del movimiento. Vamos a ver ahora pues de lo que estábamos hablando, de la parte cortical. ¿Se produce un análisis cortical del movimiento? Se conoce que la mayoría de las células del área 6 son sensibles al movimiento de barras y bordes. Si son sensibles a una dirección específica, su tasa de disparo será mayor ante esa dirección. Algunas neuronas responden de forma selectiva no solo a una determinada dirección del movimiento, sino también a una determinada velocidad. Entonces, quedémonos que ciertas neuronas o algunas neuronas responden pues de una forma selectiva no solamente a la dirección, como estábamos viendo, la dirección del movimiento, quiero decir, sino también incluso a la velocidad. Entonces, las neuronas del área 6 que estábamos diciendo parece que solo responden a un desplazamiento de la imagen en la retina. El procesamiento más complejo se realiza en las áreas MT y MST del lóbulo temporal.
figura 420 del tema 4. La evidencia procede de, y vamos a ver ahora, estudios sobre el efecto de lesiones experimentales producidas en los primates. Entonces, todo esto, esta evidencia que estamos citando, viene de una serie de estudios, incluso clínicos en humanos, bueno, que vamos a ver después, pero también de una serie de efectos de lesiones experimentales que se hicieron en primates. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues se produce una lesión experimental inyectando una toxina que destruye determinados centros nerviosos. Los resultados muestran que la ejecución en una tarea de detección de la dirección del movimiento se deteriora sensiblemente cuando se produce una lesión en una pequeña parte del área MT. Sin embargo, si el estímulo se presentaba en una parte distinta a la lesionada, la ejecución era normal. La lesión no afectaba a la ejecución en tareas distintas, como por ejemplo la percepción del color. Algunos estudios clínicos en humanos procedentes del campo de la neuropsicología, lo que os decía antes, que indican cómo las lesiones en esta parte del cerebro dejan intactas la percepción de la forma o el color, pero dificultan o impiden totalmente la percepción del movimiento. Estos pacientes lo que perciben son instantáneas, en las que los objetos cambian bruscamente de posición. Vale. Punto 4. Modelos de detección del movimiento. El mecanismo por el que algunas células del córtex visual responden selectivamente a la dirección del movimiento es desconocido. Para explicarlo, algunos modelos proponen detectores que comparan la percepción de un estímulo visto en una posición determinada, la A, y en un tiempo, el TI, con ese mismo estímulo en una posición distinta, que sería la B. Había una posición determinada, ¿no?, que es la A, para entendernos. Luego un tiempo, que el TI, y luego con ese mismo estímulo en una posición distinta, la B, lo que sería la otra posición. Hay posición A, bueno, lo veis aquí perfectamente después. Y otro tiempo, que sería el T2, ¿vale? Bueno, Reichard, en el 57, desarrolló el primer modelo sobre la disposición y funcionamiento de las neuronas sensibles a la dirección y velocidad del movimiento en insectos, que es lo que podemos apreciar en esta figura, en la figura de la izquierda, que es esta parte que veis, estímulo, demora temporal, respuesta, bueno, lo vamos a ver ahora. ¿Este modelo qué propone? Pues varias unidades neuronales. Empezamos en el A. Nos dice neuronas representadas por A y B. ¿Veis? Aquí y aquí. Son receptores visuales contiguos, que se comportarían como células corticales simples, que responden a líneas o bordes con orientación y posición. B. Neuronas representadas en C, que comparan las señales que provienen de A y de B. Vamos, estas neuronas, que sería la C, van a comparar las señales que provienen de A y B. ¿Veis? De hecho, las flechitas aquí. El supuesto básico es, entonces, cuando un estímulo, luz o borde, se desplaza a lo largo de una serie de receptores contiguos, se detectará en el primer receptor visual, en este caso en el A, de la misma forma que en el segundo, en el B, pero con una demora temporal. ¿Veis? Esta parte donde nos subraya demora temporal, justo aquí. Vale, pues determinada pues por la distancia entre los receptores de A y B, como ya sabemos, y por la velocidad de desplazamiento del objeto. Luego, en C se comparan las señales, como hemos dicho también antes, de A y de B, ¿no? Esta parte. Entonces, en C se va a comparar estas señales neuronales de A y de B, que si llegan al mismo tiempo, y luego C responderá señalando el movimiento del estímulo. Entonces, cada sistema, A y B, en este caso, está sintonizado a una dirección específica del movimiento. El sistema señalará la presencia de movimiento hacia la derecha, de A hacia B, como vemos aquí, ¿veis? De A hacia B con la flechita. Eso sería una de las partes, ¿no? Entonces, lo importante, básicamente, después de todo lo dicho, es entender este proceso, cómo llega a C, y luego cómo el C va a responder señalando el movimiento del estímulo. Luego, cada sistema, A y B, está sintonizado en una dirección específica de movimiento, que acabamos de ver ahora. El sistema señalará la presencia de movimiento hacia la derecha, como acabamos de citar, vamos de A hacia B, porque el movimiento en dirección contraria, vamos, de B hacia A, produciría señales que no llegan al mismo tiempo. Además, la sintonización a una dirección, las unidades neuronales A y B, están sintonizadas a una determinada velocidad. Es decir, la velocidad puede determinar que las señales procedentes de A y de B lleguen o no al mismo tiempo.
Vale, cuando el estímulo presente mayor velocidad, se necesitarán demoras temporales más cortas. Estas demoras temporales, lógicamente, van a ser más cortas y la velocidad es más rápida. Entonces, a mayor velocidad, menor demora. Vale, Van Santen, perdón, y Sperling en el 96, ya le cambiaba el nombre, apellido y todo, modificaron el modelo de Reichard para proporcionar una explicación para la detección del movimiento en humanos. Adelson y Moffson en el 82 propusieron un modelo en 2 etapas para explicar el movimiento en patrones complejos formados por enrejados que se desplazan en direcciones distintas. Figura 5.6, que es esta de aquí. Modelo de detección del movimiento propuesto por Adelson y Moffson en el 82. Las unidades de la primera etapa computarían la dirección del movimiento de cada enrejado componente, el movimiento local. Veis aquí, dentro del cuadro de lo que es la figura 5.6 nos aparece bastante bien. Esas son las unidades de la primera etapa, que computarían la dirección del movimiento de cada enrejado componente, lo que es el movimiento local. Luego hay un movimiento global, que es cuando las unidades que actúan en la segunda etapa, que es esa, combinarían la información de los enrejados componentes para extraer la dirección del patrón compuesto, que es el movimiento global. Cuando se presenta este tipo de estímulos, determinadas células del área 6 responden a la dirección de los componentes, al movimiento local, pero no responden a la dirección del patrón compuesto, al movimiento global, mientras que las células del área MT responden a ambos tipos de movimiento. Vale, el procesamiento en la primera etapa se desarrollaría en el área 6, mientras que la segunda etapa se llevaría a cabo en el área MT. Muy importante esto, ¿vale? Esta parte de aquí, que es la que deriva de aquí, de hecho, de primera etapa y segunda etapa, movimiento local, movimiento global. Pero lo que hay que ver bien también es que ese procesamiento en la primera etapa se va a desarrollar en el área 6 y lo que es la segunda etapa se lleva a cabo en el área MT, ¿vale? Bien, visto esto, nos vamos al punto 5, que es percepción de acontecimientos. En estos estudios se analizan los cambios percibidos en la estructura del estímulo a través del tiempo. Vemos en el punto 5.1 la percepción de la causalidad. Michote, o como se pronuncia esto, de 1946, fue pionero en sus trabajos sobre percepción de la causalidad, centrándose en examinar las condiciones que determinan que un acontecimiento se perciba como causa de otro. Por ejemplo, el movimiento de las bolas de billar. Cuando una bola golpea a otra y la segunda se mueve, se percibe que el movimiento de la primera bola es la causa del desplazamiento de la segunda, ¿no? Pues lo mismo ocurre con la percepción de acontecimientos. Michot plantea que se puede percibir la conexión causal entre determinados acontecimientos sin recurrir a experiencias previas, y es necesario que se cumplan estas condiciones. Y vamos a ver las condiciones que son. A. La presencia de dos objetos, A y B. Que el movimiento de uno de los objetos se perciba primero. C. Que el impacto del objeto A sobre el objeto B se perciba en la fóvea. Fijar la vista en B. Y D. Que no existan discontinuidades pronunciadas entre tiempo, espacio y dirección del movimiento. Las condiciones límite para percibir la causalidad, ¿cuáles serían? Pues cuando el tiempo transcurrido entre el impacto de A sobre B y el comienzo del movimiento de B es menor a 100 milisegundos. Muy importante eso de los 100. Vale, después, cuando A no alcanza completamente B, sino que quedan separados por una distancia mínima, también es una condición límite para percibir esa causalidad. Y luego, por último, cuando la dirección del movimiento de B es algo diferente de la del movimiento de A. Si estas discontinuidades se acentúan, no se va a percibir una causalidad, ¿vale? Entonces Michot utilizó unos cuadritos, los vamos a ver, en la figura 5.7 de hecho, donde observó que a través de la ranura de una pantalla identificó 3 tipos de efectos, como vemos en la figura 5.7, que son efectos de lanzamiento, arrastre y disparo, identificados por Michot en el estudio de la percepción de causalidad. Movimiento A, después colisión de A y B y el resultado. Entonces, movimiento de A cuando colisiona A con B y el resultado final. Vamos a ver en la figura. Efecto de lanzamiento en la primera. Vamos a llevar por lo menos el orden. En la 1, aquí. Efecto de lanzamiento, para entendernos. A y B inmóviles, ¿no? A hacia B,
colisiona A y B. Parada de A y movimiento de B. Imaginaos básicamente pues unas bolas de billar. Yo me lo imagino un poco así. Lanzas la blanca, que sería la A, va de camino, después colisiona A con B, en este caso pues con una bola, con la que sea. Luego, bajo ese golpe, la blanca se quedaría parada y habría un movimiento de B, ¿no? Como le pasa esa fuerza, por así decir. Para que se perciba que se requiere, pues que la dirección de B sea pues aproximadamente igual a la de A. Tiene sentido. Luego, la velocidad de B que sea aprox o igual a la de A, ¿vale? Tanto la dirección como la velocidad, que sean aprox, ¿vale? Luego, 2, ¿qué vemos aquí? Efecto de arrastre. Efecto de arrastre es el desplazamiento de A y B, colisión de A y B, y desplazamiento de A y B unidos. En este caso, pues por ejemplo, no... Es que, claro, yo lo comparo con el billar porque me es más cómodo para mí, pero me refiero, hay 80.000 ejemplos distintos y no siempre la bola blanca después se va a quedar quieta. De hecho, después la bola blanca puede incluso moverse. Entonces, vemos aquí, de hecho, esta parte en la que hay un efecto de arrastre. La figura se ve bastante bien. Vemos el mismo proceso al principio, ¿no? Lo que sería el desplazamiento de A y B, eso es lo mismo. Hay un desplazamiento, luego hay una colisión, lo mismo aquí. Y el último desplazamiento es A y B, pero unidos. En el otro había una parada de A y la B se movía. Aquí están unidos, se mueven unidos. Vale. Y para que se perciba que tendríamos, pues se ha de percibir el movimiento de A y se ha de percibir el movimiento de A y B en conjunto. También, entonces se entiende perfectamente. Y por último es lo que es el efecto de disparo. ¿Qué es esto del efecto de disparo? Pues la velocidad de B, esta, tras la colisión es superior a la de A. La impresión es que B sale disparado por la colisión de A. En estudios posteriores se constatan diferencias individuales, por lo que la percepción de la causalidad podría estar influida también por experiencias anteriores del observador. Muy importante eso, ¿vale? Vale, movimiento biológico. Johansson en 1976 diseñó un procedimiento para estudiar el movimiento del cuerpo humano, que consistió en vestir a unos actores completamente de negro y colocar unos discos luminosos en sus articulaciones, hombros, codos, muñecas, caderas, ingles, rodillas, tobillos. De hecho, tenemos aquí, bueno, un apartado que nos llevaría a YouTube, pero bueno, no nos vamos a poner a ver el vídeo ahora. Los actores permanecían inmóviles o realizaban movimientos sobre correr, andar, flexiones, baile, etc. En una habitación oscura, los movimientos se filmaron en una película y los observadores debían distinguir los movimientos a partir de los focos. ¿Cuáles son los resultados? Pues que los observadores distinguían perfectamente los movimientos, pero no podían distinguir la forma, el cuerpo humano, vamos, cuando el actor permanecía inmóvil en cualquier postura, donde se percibían un conjunto de luces colocadas más o menos al azar sobre un fondo oscuro. Runeson y Frickholm, en 1981, analizaron la estimación del levantamiento de pesos a partir de los movimientos de los actores. ¿Qué se observaba? Pues una secuencia de conductas en las que los actores simulaban levantamiento de pesos o lanzaban sacos de arena, con la técnica de Johansson. Los observadores estimaban el peso. Los resultados, pues se obtuvo un índice fiable de la estimación del peso. La evidencia sobre la percepción del movimiento biológico procede de estudios posteriores, utilizando técnicas similares que han permitido la identificación del sexo del actor en función de la forma de caminar. Los bebés de 4 meses son capaces de percibir el movimiento biológico. Fijaos, los bebés de 4 meses son capaces de percibir el movimiento biológico. Estudios recientes han identificado neuronas selectivas al movimiento biológico en monos y un aumento en la actividad del surco temporal en humanos ante la observación de estímulos similares a los descritos en la percepción del movimiento biológico. En el punto 5.3, movimiento propio y flujo óptico, vamos a dar. En la teoría de la percepción directa de Gibson, lo importante en la percepción es descubrir las estructuras de información presentes en el medio ambiente. En su opinión, si se conoce bien la información real que pueden usar los observadores, los modelos de procesamiento de la información resultan innecesarios,
Un supuesto básico de la teoría de la percepción directa es que el factor determinante en la percepción es la interacción directa del observador y el objeto, por lo que cualquier discusión sobre atributos, transformación de la estimulación o codificación sensorial carece de sentido. El modelo de Gibson es un intento por determinar la forma en que la luz reflejada en los objetos físicos transmite la información acerca del medio ambiente. Entonces, el estímulo para Gibson es la confirmación óptica. Vamos a dar un sorbito de agua, si no... Vale, ahora sí. Mejor. El estímulo para Gibson es la conformación óptica, que es, pues es un conjunto de rayos de luz que incide sobre el observador en un punto de observación determinado. Considera que la generación del percepto, el factor casi determinante, es el estímulo. Por ello, en la teoría de la percepción directa, el observador atiende a la conformación óptica, pero no le otorga significado, ya que viene determinado por el estímulo. La conformación óptica contiene información invariante sobre los cambios de intensidad de luz, delimitando contornos o bordes. Los invariantes consisten en características relativamente permanentes de la situación, a pesar de los movimientos del observador. Entonces, los invariantes consisten en esas características relativamente permanentes de la situación, que se quedan invariantes, claro, no se dice la propia palabra, a pesar de los movimientos del observador, que no varían, que son básicamente características relativamente permanentes, ¿no? Entonces, el movimiento del sujeto cambia el punto de vista y, por tanto, la conformación óptica, como consecuencia del movimiento, ojos, cabeza. Eso que se llama flujo óptico, que vimos en el capítulo 4, que proporciona información acerca de la naturaleza del movimiento, sobre la distancia o perspectiva del movimiento, sobre el movimiento propio. Y esto permite el control visual de la locomoción, la postura y la dirección, la evitación de obstáculos, etc. Vemos aquí la figura 5.9. ¿Veis? Patrones de flujo óptico de expansión A. ¿Veis? De hecho, cómo se expande. Y luego la contracción del B, que es el patrón de flujo óptico de contracción, cómo se contrae hacia adentro, ¿no? Pues vamos a ver un poquillo esto. Esto es un ejemplo de la situación más simple de flujo óptico. Vemos que el observador fija la vista en el punto de fijación, en el objeto, y se desplaza para aproximarse o retroceder. La aproximación, en este caso, es el patrón estimular característico es el que representa en A, donde las flechas representan un patrón de flujo óptico de expansión. A medida que el observador se acerca, se va expandiendo, ¿no? Y el retroceso es básicamente el B, que es donde se presenta un ejemplo de patrón de flujo óptico de contracción, ¿vale? Patrones mucho más complejos se generarían si el observador mueve los ojos o la cabeza al mismo tiempo que se desplaza. Según Gibson, la dirección del movimiento vendría indicada por el foco de expansión óptica, que se sitúa en el centro del patrón de flujo y que puede aportar información acerca de la distancia del objeto. Debido a la expansión, cuando nos dirigimos hacia un lugar a una velocidad constante, el tamaño de la imagen retiniana del objeto aumenta rápidamente, para poder determinar el tiempo de impacto y evitar colisiones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gibson diseñaba pruebas para pilotos y se pudo descubrir el patrón de flujo óptico. Observó que cuando una película filmada desde la cabina al aterrizar se proyectaba después en una pantalla, se producía una deformación sistemática de la imagen del suelo. Pero cuando presentó la película a observadores ajenos a la investigación, indicaban que no observaban ninguna deformación, sino que lo que estaban percibiendo era su propio movimiento en una dirección determinada. Fíjate qué curioso. Warren, Morris y Kalish en el 1988, presentaron a los observadores unas películas donde, mediante puntos que se desplazaban en el espacio, se simulaban distintos patrones de flujo óptico que se generarían al caminar. El observador debía proporcionar un juicio de dirección, derecha o izquierda, con respecto a un objeto de la línea del horizonte. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues los observadores fueron muy precisos en sus respuestas, incluso cuando los patrones de flujo estaban formados por muy pocos puntos. Indicaría que el sistema visual puede determinar la dirección a partir del flujo óptico.
Se ha examinado si los mecanismos de expansión óptica informan de la aproximación a un objeto o posición determinados. Los pilotos muestran que los más eficaces al realizar una tarea de simulación de aterrizajes, pues menos maniobras y correcciones, eran los que presentaban mayor sensibilidad a los cambios de tamaño. Diversos trabajos han aportado otras características sobre la percepción de trayectorias curvas a partir del flujo óptico. La percepción de la dirección es independiente de la posición retiniana, con la excepción pues, de una ligera ventaja en la fobia. Y la información efectiva no es el foco de expansión per se, sino que el patrón de flujo global que lo define. En investigaciones sobre mecanismos fisiológicos se indica que las células del área MST responden ante situaciones estimulares características del flujo óptico, como desplazamientos en el área frontal, rotaciones y patrones de expansión y contracción. Y hasta aquí el tema 5. Después en el siguiente vídeo veremos pues el tema de la percepción de la forma y demás, ¿vale? Así que bueno, lo dejamos por aquí y en el próximo vídeo seguimos. Y ahora a descansar un poquito en las mini vacaciones estas que se tienen. Yo seguiré subiendo, imagino, vídeos y seguiré haciendo cosas, pero bueno, no con tanto ahínco como antes. Así que bueno, mucho ánimo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.